la condición del hombre lo tiene separado de la presencia de Dios. Necesitamos conocer la verdad que es capaz de liberarnos del pecado. Juan capítulo 8, versículo 32. Para poder acceder a este beneficio, Pedro dice que debemos obedecer a la verdad. En primera de Pedro capítulo 1, versículo 22. También pudimos descubrir que la verdad que se debe obedecer es el Evangelio. En él, también ustedes, cuando oyeron el mensaje de la verdad, el Evangelio, escuche bien, cuando oyeron el mensaje de la verdad, el Evangelio que les trajo la salvación y lo creyeron al Evangelio, fueron marcados con el sello que es el Espíritu Santo prometido. Efesios capítulo 1, versículo 13. Entonces, ¿qué es el Evangelio? Bienvenidos a Edificándonos. Soy César Morales y seguiremos con la serie de videos llamado Mis primeros pasos con la Biblia. Te invito a ver los videos anteriores que se encuentran en la lista de reproducción que he dejado en Facebook y en el canal de YouTube. No te los pierdas. Para entender qué es el Evangelio, veremos el significado de esta palabra en el idioma en que fue escrito. Me refiero al idioma griego. La palabra en el idioma griego es evangelion y su transliteración al español es la que todos conocemos, evangelio. Y significa buena nueva o buenas noticias. Entonces, el evangelio son las buenas noticias. Piense lo agradable que es para todos nosotros cuando recibimos buenas noticias, de cualquier índole. Nos alegramos. Llegamos a ser como un refrigerio en tiempos de calor. Así es. El Evangelio es una excelente noticia para la humanidad. ¿Cuál es esa noticia? ¿Cuál es la buena noticia para el hombre? La buena noticia radica en que la condición del hombre nos tiene apartado de Dios debido al pecado. Y ahora podemos ser liberados del pecado. Note lo que dice Pablo a los romanos en el capítulo 6, versículos 17 y 18. Lea conmigo. Pero gracias a Dios que aunque antes eran esclavos del pecado, ya se han sometido de corazón a la enseñanza que les fue transmitida. En efecto, habiendo sido liberados del pecado, ahora son ustedes esclavos de la justicia. Romanos capítulo 6, versículos 17 al 18. Éramos esclavos del pecado, dice Pablo. Pablo lo dice en tiempo pasado. Antes éramos esclavos del pecado. ¿Cómo llegaron a ser libres? El texto dice, cuando se sometieron de corazón a la enseñanza transmitida. Otras versiones dicen, habéis obedecido de corazón. El apóstol Pablo, en su primera carta a los Corintios, nos describe lo que es el Evangelio, lo que es esta buena noticia. Para ello haré una pequeña exégesis o un análisis del texto. Vamos a ir al capítulo 15, versículo 1 al 5. Así que presta atención para que no nos perdamos nada de lo que fue revelado por el Espíritu Santo en la carta a los hermanos en Corintios y que también nos atañe. Acompáñeme a leer Primera de Corintios, capítulo 15, del 1 al 5. Ahora, hermanos, quiero recordarles el evangelio que les prediqué, el mismo que recibieron y en el cual se mantienen firmes. Mediante este evangelio son salvos si se aferran a la palabra que les prediqué. De otro modo habrán creído en vano, porque ante todo les transmití a ustedes lo que yo mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, según las Escrituras, que fue sepultado, que resucitó al tercer día, según las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12.
Note el uso por parte del apóstol Pablo de 4 verbos muy importantes. El primero, en el versículo 1, dice, quiero recordarles el evangelio que les prediqué, dice. O sea, el evangelio se predica, es decir, se anuncia. ¿Por qué se anuncia? Porque es una buena noticia. Observemos cómo el apóstol al principio de la carta, en el capítulo 2, versículo 1 al 2 de la primera de Corintios, introduce este tema del evangelio al decir, yo mismo, hermanos, cuando fui a anunciarles el testimonio de Dios, no lo hice con gran elocuencia y sabiduría. Me propuse más bien, estando entre ustedes, no saber de cosa alguna, excepto de Jesucristo y de este crucificado. Pablo les anunciaba el mensaje, la buena noticia. Más aún, él no se avergonzaba de anunciar el Evangelio porque es el poder de Dios para liberarnos del pecado. A la verdad, no me avergüenzo del Evangelio, pues es el poder de Dios para la salvación de todos los que creen, de los judíos primeramente, pero también de los gentiles. Dice Pablo en la carta a los Romanos en el capítulo 1, versículo 16. El anunciar el Evangelio es un mandamiento entregado por Jesucristo. Jesús dijo lo siguiente, vayan por todo el mundo y anuncien las buenas nuevas a toda criatura. El que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. Lo dijo Jesús en el Evangelio de Marcos, capítulo 16, versículo 16. El segundo verbo que vamos a ver está también en el versículo 1. Dice, el cual también recibisteis. Note que el Evangelio se recibe. Al decir que se recibe, está indicando una acción de parte del receptor del mensaje. Al recibir el mensaje o la buena noticia, esta se debe obedecer. Aunque era hijo, mediante el sufrimiento, aprendió a obedecer y consumada su perfección llegó a ser autor de la salvación eterna para todos los que le obedecen, dice el escritor de los Hebreos en el capítulo 5, versículos 8 y 9. ¿Qué sucede con los que no obedecen? Las escrituras también nos dicen algo acerca de esto. Para castigar a los que no conocen a Dios ni obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, dice Pablo en 1 Tesalonicenses capítulo 1, versículo 8. Los que no obedecen el Evangelio van a ser castigados en el día en que vuelva nuestro Señor Jesús. El tercer verbo también está en el versículo 1 y dice, se mantienen firmes, o sea, persevera. Una vez que han obedecido al Evangelio, debemos mantenernos firmes. Así que, mis queridos hermanos, como han obedecido siempre, no solo en mi presencia, sino mucho más ahora en mi ausencia, lleven a cabo su salvación con temor y temblor, les decía el apóstol Pablo a los Filipenses en el capítulo 2, versículo 12. Y por último, el cuarto verbo está en el versículo 2 y dice, son salvos. O sea, mediante el Evangelio somos salvos. Eso sí, si retenemos la palabra que se nos ha predicado, dice el mismo apóstol. Ya que Dios, en su sabio designio, dispuso que el mundo no le conociera mediante la sabiduría humana, tuvo a bien salvar mediante la locura de la predicación a los que creen. 1 Corintios capítulo 1, versículo 21. ¿Qué contiene el mensaje del Evangelio? Si seguimos leyendo, en la primera de Corintios, en el capítulo 15, versículo 3 al 5, vamos a encontrar esta respuesta. Leamos. Porque ante todo les transmití a ustedes lo que yo mismo recibí. ¿Qué recibió Pablo? Que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras, que fue sepultado, que resucitó al tercer día según las Escrituras, y que se apareció a Cefas
y luego a los 12. ¿Qué cosa tan importante había recibido el apóstol y que ahora era necesario transmitirles? 4 cosas menciona el apóstol. Cristo murió por nuestros pecados. Fue sepultado. Resucitó al tercer día. Y se le apareció a muchos. 4 cosas que el apóstol menciona. ¿4 qué? Fíjese bien en el texto. Este es el Evangelio. Esta es la buena noticia. Cristo murió por nuestros pecados, por los suyos y por los míos. ¿Cree usted esto? Él mismo, en su cuerpo, llevó al madero nuestros pecados, para que muramos al pecado y vivamos por la justicia. Dice Pedro en la primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 24. Recuerde que vimos que el Evangelio se tiene que obedecer. Por eso Jesús le dijo a sus discípulos: vayan por todo el mundo y anuncien las buenas nuevas, el Evangelio, las nuevas buenas a toda criatura. El que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. Marcos capítulo 16, versículos 15 al 16. He aquí el punto de la obediencia. Se debe hacer algo más que solo creer. ¿Qué dice el texto? Además de creer, se debe bautizar. ¿Cree realmente usted esto? Esto es el Evangelio. Este es el Evangelio que puede liberarnos a usted y a mí del pecado. Debemos recibir este mensaje con fe y para fe, dice Pablo en la carta de los Romanos, en el capítulo 1, versículo 17. Dios envió a su Hijo Jesucristo para que diera su vida. Recuerde que nosotros estamos bajo pecado y que la paga del pecado es la muerte. Cristo vino a entregar su vida por nosotros. Nosotros merecíamos la muerte, pero Jesús vino a entregar su vida por todos nosotros. Luego fue resucitado por Dios con poder y llevado a su diestra, y muchos fueron testigos de ese hecho. Dios nos ama y nos ama profundamente, pero nosotros debemos obedecer al Evangelio. Debemos obedecer. Vimos que quienes no obedecen al Evangelio, lamentablemente no estarán con el Señor. Necesitamos obedecer al Evangelio. No basta solamente creer, sino que debemos hacer algo. Y Cristo le dijo en Marcos lo que había que hacer: creer y bautizarse. En los próximos videos veremos todos los casos de conversión, uno por uno, para que notemos qué sucedió en cada uno de ellos. No se lo pierda. Que el Señor le bendiga.